Entonces, eso sería prácticamente lo que tengo para introducción de la unidad número 4 en esta ocasión. ¿Qué les voy a dar como remembranza de lo que anteriormente hemos visto en la unidad número 3? Bueno, primeramente que la unidad se llamaba procesos alternos de reorganización y herramientas para su desarrollo. Vimos varios detalles ahí dentro de esa unidad. ¿Cuáles fueron esos puntos que vimos? ¿Qué temas fueron los que absorbimos? Bueno, modelos mecánicos y organización de diseño organizacional, la organización como un sistema estratégico, diseño organizacional, también lo vimos como un eje principal en los temas, la competitividad a través de las operaciones, cómo mejorar las operaciones, ¿verdad? Tanto administrativas, operativas, y cómo esto me va a ayudar a ser competitivo versus la competencia, versus el entorno en que yo soy actualmente. La planeación estratégica también la tocamos en pocas palabras. Vimos y finalizamos, mejor digo, con las herramientas filosóficas o técnicas para afrontar desafíos. Y ahí vimos varias, el empowerment, vimos un poquito de ciertos temas y temáticas que nos sirven en cierta forma para poder entender cómo funciona el tema de este tipo de herramientas dentro de una organización y qué tan útiles pueden ser en ciertos momentos o posiblemente lo importante es prácticamente conocer que existen para saberlas aplicar en su momento determinado, ¿verdad? No todo el tiempo, pero quizás cuando sea posible. Ahora bien, la unidad número 4 prácticamente se basa en las herramientas de gestión para la alta dirección. Fíjense, está bien enfocado esta unidad en la creatividad e innovación. Y aquí hay un detalle bien interesante, que en esta pantallita, ¿verdad? Donde ustedes me pueden observar o están viendo en sus pantallas, en su teléfono, en sus laptops, es muy difícil, ¿verdad? A veces poder hacer algo propio en temas de creatividad e innovación. No quiere decir que eso no sea innovador, no sea tecnológicamente hablando, digamos, creativo, ¿verdad? No, nada que ver, ¿verdad? Porque estamos utilizando herramientas que en cierta forma promueven la creatividad e innovación. Pero es muy difícil, digamos, salir fuera de las cuatro paredes, por decirlo así, o de la caja negra que tenemos, de las dudas que tenemos, desde este momento donde estamos de forma asincrónica. Pero voy a tratar la manera de que ustedes puedan, desde su casa, desde su vehículo, en el bus, traten la manera de ir, digamos, entendiendo cómo funciona esta parte, ¿verdad? La parte de creatividad e innovación. Es muy difícil, ¿verdad? Y no solamente con una única sesión de prácticamente una hora, porque ya son las 6, terminamos, sería todo. ¿Ok? Entonces, solamente de forma general les puedo decir, a manera de introducción, que todas las organizaciones buscan que todo su personal tenga mucha creatividad y mucha innovación. A nivel del pensamiento, ¿verdad? Es difícil, muy difícil, ¿verdad? No todas las empresas tienen eso. Muchas veces nosotros consideramos de que por el lugar en donde nosotros nos encontramos, puede ser la parte operativa, puede ser la parte administrativa, puede ser contabilidad, donde sea. Creemos que no es necesario tener creatividad, no es necesario ser innovador en ningún momento, simplemente cumplir con las actividades que me pide la empresa para que reciba un pago, ¿verdad? Eso es lo que necesito. Pero aquí viene lo importante, hoy en día, más que antes, las empresas buscan gente creativa, gente que piense más allá de lo que actualmente están haciendo, más allá de lo que yo les voy a explicar este día a ustedes, ¿ok? Es decir, que no se vayan a quedar con eso. Esto es nada prácticamente con respecto a lo que el enfoque de creatividad e innovación busca. El objetivo de la unidad, conocer conceptos y definiciones aplicadas a la creatividad e innovación, analizar los conceptos y metodologías de creación e innovación de la estructura organizacional, conocer algunas nuevas tendencias, técnicas y métodos modernos para la gestión de una empresa. Este último va a ser, digamos, ¿cómo les puedo explicar? Va a ser, digamos, de cierta forma, tocando un poquito lo que anteriormente platicamos y vimos en las otras unidades, ¿verdad? Pero primeramente lo que sí quiero y necesito que ustedes vayan enfocados al tema creatividad. Yo trato la manera de que mis clases sean bastante abiertas con respecto a la información que ustedes no me van a presentar, por ejemplo, en el próximo trabajo, ¿verdad? Que es una exposición. E incluso en el documento que ustedes me están trabajando actualmente, que es una mini tesis, digámoslo así, ¿verdad? Muy mini, ¿verdad? Prácticamente están trabajando 2 capítulos máximo ahorita, como lo ven. Pero lo importante aquí que es que tengan como ese conocimiento que posiblemente antes de esta clase no lo tenían. Y la creatividad e innovación funciona en ciertos rangos, ¿verdad? Funciona en ciertas estructuras mucho más que en otras. Hay empresas que hoy en día promueven mucho
el tema de innovación, el tema de creatividad, ¿verdad? Dentro de sus áreas de producción, dentro de sus tareas administrativas. No solamente dicen, no, mira, que se encarguen los de calidad, que se encarguen los de contabilidad. No, todo vamos a hacer algo. Hay algunas empresas que promueven, por ejemplo, y dicen, mire, si tienen alguna idea innovadora, les vamos a dar ¿cómo le llaman esto? Es capital semilla, para que inicien el proyecto y para que se lleve a cabo. Entonces, existe esta situación, ¿verdad? Actualmente, incluso aquí Santa Tecla, si no me recuerdo, no sé si fue hoy o el día de ayer, que se hizo lo que es la innovación Tecla, lo que se llama, o Santa Tecla Innovación, algo así, que era con apoyo de la alcaldía de Santa Tecla, que se iba a hacer ese tipo de evento, que era para poder buscar ideas diferentes, ¿verdad? De cada uno de nosotros, en diferentes tipos de universidades y facultades que se llegan a hacer. Ahora bien, eso es solo para que vean cómo estamos actualmente con el tema de creatividad e innovación, que realmente, como les digo, tanto en nuestro país como en otros, es muy complejo, ¿verdad? Y es muy amplio. Ahora bien, todo comienza desde un lugar, hay un origen. Todo tiene un origen. ¿Cuál es ese origen, verdad? ¿Y de dónde proviene todo esto? Bueno, a nivel de evolución del ser humano, nosotros manejamos ciertas olas, ¿ok? Eso se llama, las olas son denominativos de aspectos de evolución y el ser humano, y que permitieron de que el ser humano trascendiera, perdón, trascendieran y pudieran, digamos, de cierta forma, desarrollar algo diferente en cada momento. ¿Cuáles fueron esas situaciones que hasta el día de hoy nos colocan en esta posición a nosotros? Por ejemplo, la agricultura, ¿verdad? Y ahí se vio la parte de sedentarismo, nacimiento de las culturas y las civilizaciones. ¿Ok? Esa es la primera ola. La siguiente ola que ocurrió fue la industrialización y tiene como pautas la automatización de la producción, estandarización de la calidad y el aumento de los volúmenes de producción. Perdón. Muchos de nosotros hasta pueden pensar de que este fue ayer, pero no, realmente eso viene de años muchos atrás. ¿Verdad? La ciberinformación, la información accesible a la velocidad y cantidad para el conocimiento y toma de decisiones, ¿verdad? Esa ha sido la tercera ola y es la que incluso hoy en día todavía sigue dándonos mucho de qué hacer, ¿verdad? Y la cuarta ola, que no debe ser la última, obviamente, se llama innovación. Creatividad para buscar más opciones del enfoque y solución de problemas, ingeniería de ideas. Eso son todos los enfoques, ¿verdad? ¿Qué significa esto que les acabo de presentar o que estoy presentando? De que realmente el ser humano siempre va buscando una evolución en el tiempo. Y nosotros tratamos desde donde nos encontramos buscar ese cambio, buscar esa creatividad, exponernos a una innovación. Es peligrosa, da miedo, tiene muchas cosas que no desconozco y por ser algo desconocido no me atrevo a cambiarlas, pero el ser humano, para lo que quiero llegar como en conclusión, busca constantemente esta cosa, ¿ok? Es parte del día a día de él. Entonces, para que ustedes entiendan cómo funciona todo este tema de innovación y creatividad. Hay obstáculos, sí, un montón. Estos no son nada los que están viendo en pantalla. Veo, por ejemplo, la rutina y el conformismo, la obsesión por el poder, el miedo, rigidez organizacional, hostilidad a la divergencia o a los cambios. Que cada uno de ellos, si se fijan, va a una línea, a una flecha que significa como un significado. Por ejemplo, la rutina y el conformismo significa que son ataduras. Me conformo con lo que estoy dando de clase, ¿verdad? A los muchachos solo doy esto y se acabó. Ya no me complico yo como docente. Como estudiante, no, mira, con lo que me dé el docente es suficiente. Yo no voy a leer ni libros, ni voy a buscar videos, ni nada. ¿Ok? Me conformo con lo que tengo. Entonces, son obstáculos, ¿ok? Obsesión por el poder, focalizar las habilidades en defender y mantener el poder. O sea, por tener poder, yo trato la manera de no hacer algo diferente, no atraer cosas nuevas, porque como yo ya conozco esto, con esto voy a manejar todo este proceso. ¿Ok? Entonces son diferentes tipos de cosas que van ocurriendo en el tiempo que permiten de que el ser humano tenga esos bloqueos, esos obstáculos que no le permiten, en cierta forma, innovar y crear, ¿verdad? Que creo que es el fundamento principal en esta unidad. Hay muchos, no solo son estos, ¿verdad? Hay miedo, está la zona de confort, está la parte de ¿qué dirán los demás, ¿verdad? ¿Qué dirán los otros, ¿verdad? De este. A veces nosotros tenemos muchas ideas innovadoras o diferentes o disruptivas que por temor
o porque qué dirán los demás, nunca la llevamos a cabo. Y resulta que a los años esa idea la hizo alguien más y uno dice, ¿por qué no se me ocurrió hacerlo a mí en ese momento? ¿Por qué no lo probé? Vaya? Lo voy a probar, lo más que voy a pasar es que me dijeran que no. Son cosas que tenemos que retarnos, ¿verdad? Y hay cosas que hay que pensarlas y cosas que quizás hay que tomar ciertos riesgos. Pero aquí viene la importancia de la innovación y la creatividad, que es la formación de hacer esas dos actividades. Muchos de nosotros posiblemente no entendemos ni qué son, ni para qué sirven. Y fíjense esto, le voy a poner algo para que sí, ay, descanse un poquito en mi garganta, porque como le digo, me siento un poquito rarito. No, no es que estoy cambiando, se me está cambiando la voz, pero hay algo que se llama el cambio de la evolución. El cambio de la evolución va enfocado a temas como la tecnología, ¿verdad? Y hay una novela muy bonita, si la pueden leer o si la han leído, que genial fuera. Hay audiolibros en YouTube, constan, para que los que no les gusta leer, pero escuchar les encanta. Ahí está este libro, que es el que tomó la idea de la película Ready Player One, en este caso, y se llama Snow Crash, ¿verdad? Género cyberpunk, que está aquí. Este de aquí, novela, Snow Clash, está en español, no se preocupen, para los que no tienen en inglés. Es muy interesante y nosotros por lo general, bueno, yo pensaba, mejor lo digo, de que lo que presentaba la película Ready Player One era todo lo que decía el libro y me equivoco. No es así. ¿Ok? El libro es demasiado amplio, o sea, son hasta 40 películas de Ready Player. Entonces es muy amplio. Entonces prácticamente solo agarraron ciertas cositas que tocaran el enfoque ochentero de la película, que para los que lo llegaron a ver. Ahora bien, dentro de la película, dentro del libro, verá que fue escrito hace bastante tiempo, creo que en el 98, más o menos por ahí. Ya hablaba del metaverso, lo que hoy en día este señor Mark Zuckerberg de Facebook, el CEO de Facebook, está promoviendo para que nosotros vayamos a ser parte de ese metaverso, perdón. Entonces, es bien interesante. Y ahí donde uno dice, hey, estas cosas ya existían o ya me las hacían ver, pero no las había visto como ahora me las presentan. Ahora bien, tomando su consideración, hay que tomar ciertas bases. ¿Cuáles son esas bases que vamos a considerar ahorita? Bueno, fundamentos de la creación y la innovación, o sea, cuáles son esas cosas o esa definición que tengo que tener muy clara. Innovación es la materialización, combinación y síntesis del conocimiento de productos, procesos o servicios, ¿verdad? Invenciones comercializadas provienen del latín innovación, ¿verdad? O innovation. Y la creación es la acción y efecto de inventar, establecer o instituir algo que anteriormente no existía ni posee antecedentes. ¿Cuál es mejor que la otra? Ambas se manejan por igual. Por eso muchas, digamos, en cierta forma, muchos que se enfocan en el tema de creatividad e innovación los manejan a la misma vez. O sea, incluso voy a tratar la manera de manejarlo acá como que son lo mismo, pero eso sí, hay una diferenciación a nivel teórico, ¿verdad? A nivel práctico también. La creatividad es manos a la obra y la innovación es pensar algo fuera de este universo, de este momento que estamos viviendo nosotros actualmente. ¿Ok? Momento histórico importante enfocado en la innovación. Fíjense esto, tomando en consideración cómo la innovación y la creatividad ha ido desarrollándose en el tiempo, aquí hay ciertos aspectos que quieras o no han sido parte fundamental para que la innovación se lleve a cabo y sea funcional, ¿verdad? En el tiempo. La aparición de las primeras civilizaciones, número uno, la cual incidió en qué cosa? Escritura, el dinero, la rueda, por ejemplo. ¿Ok? La revolución científica, ¿en qué incidió? ¿Cuál fue el enfoque que desarrolló esta? Bueno, la imprenta y las vacunas. Revolución industrial, motor a vapor, y junto con este motor a vapor se creó lo que es el capitalismo, ¿verdad? O el capitalismo como parte esencial para el desarrollo del ser humano, ¿ok? Y ya para lo que actualmente nosotros conocemos, que es lo más reciente, que es la parte digital, en donde viene la parte del Internet. Recordando que el Internet, como para lo que ustedes han de saber, nació de una idea militar, ¿verdad? Era para buscar ser utilizada 100% en el área militar de qué país. No era para utilizarlo así como lo utilizamos nosotros a nivel local, ¿verdad? Entonces son cosas que si se dan cuenta, es como que uno fuera la llave y otra fuera las puertas, ¿verdad?
Al abrir las puertas tenemos todo ese montón de opciones y posibilidades que podemos tener. Entonces la innovación va buscando esos cambios a nivel mundial. La pandemia que nos obligó, y ustedes bien lo saben, ¿verdad? Estamos aquí de forma virtual, no nos podemos ni siquiera ver de forma presencial como quisiéramos. Pero son cosas, ¿verdad?, que ocurren, ¿verdad?, positivas o negativas, que influyen de que los cambios del ser humano desarrollen lo que es la innovación a la brava, ¿verdad?, a la fuerza, pero posiblemente sin siquiera pensar que algo es esto innovación, sin siquiera. Ahora bien, igualmente hay niveles en el aspecto de innovación, ¿verdad? Hay tres niveles fundamentales: la innovación incremental, la radial y la disruptiva o revolucionaria. La disruptiva es aquella de la que sale fuera de la caja, o sea, esto es un pensamiento completamente diferente, hasta puede ser a nivel de negocio, producto, un servicio, que jamás nadie lo había pensado. O posiblemente se había pensado, pero porque no tiene suficiente ganancia, porque no se ve como conveniente, no se presenta. Pero esto es algo fuera del contexto, ¿verdad? Aquí donde nacen principalmente aspectos como herramientas de mejora continua, desarrollo de nuevos proyectos. Ese punto más es el más complicado, no es el más fácil, conste, ¿verdad? El incremental dice que esta ayuda a mejorar poco a poco de forma sutil. O sea, que, por ejemplo, lo que estoy buscando ahorita con la clase, que ustedes vayan teniendo ideas de cómo funciona esto, para que más adelante vayan teniendo otras ideas, incluso a nivel de negocios, ¿verdad? Ahí es donde aparece, por ejemplo, en la incremental, los celulares, y ustedes han visto la evolución de los celulares, ¿verdad? Como al inicio utilizábamos lo que se llamaban los ladrillos, le decíamos, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, que unos grandes troncos, y ahora como son unas cositas chiquitas, son, ¿verdad?, que increíblemente funcionan súper bien, ¿verdad? Los automóviles, los videojuegos y la misma tecnología como tal. Y la innovación radical presenta grandes cambios, pero no cambios a un nivel completamente diferente. O sea, por ejemplo, un lapicero puede hacer algo innovador donde este lapicero se pueda llenar solo por medio de una máquina. Por ejemplo, sigue siendo un lapicero, pero lo innovador o lo nuevo es que ahora yo lo puedo colocar en una máquina que me lo va a estar llenando cada cierto momento. Por ejemplo, ahí donde aparece la música, disco de acetato, para los que lo consideran un lugar de disco, long play le llamaban también, los cassettes, luego se cambió al CD, y el CD pasó a un MP3, y el MP3 pasó a un streamer, que ya no tenemos ni siquiera el archivo ya cargado, sino que lo descargamos, lo oímos desde el internet mismo. Entonces, ese sería como el radical. Y el último disruptivo, lo que estamos hablando anteriormente, que algo fue de la mente de cualquiera, y se refiere a aquellas ideas que son capaces de hacer cambiar de forma más o menos brusca, o sea, algo rápido, en el mercado, ¿verdad? ¿Y qué aparecen ahí? ¿Qué cosas pueden haber? Bueno, reproductores portátiles, las mismas laptops, la impresión 3D, el blockchain, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, hay 12 ejes de innovación para las empresas. Anteriormente eran 10, pero en la investigación que estuve haciendo para este tema, encontré que existen 12 actualmente. De forma general, me voy a enfocar en por qué vamos a estar hablando tanto de la innovación, porque la innovación es algo complicado. La creación muchas veces está ahí el pensamiento, pero nos cuesta crearla, innovarla, y eso es lo más importante con este tema. Ahora bien, según el estudio publicado en el 2006, el cual fue desarrollado por tres investigadoras, Morgan Beer, Sadner Roberts, C. Wolford y Inogi Arunitz, que son tres personas que hicieron esta investigación, hay 12 artistas en las cuales se puede innovar, aristas, perdón, en las cuales se puede innovar la innovación o puede desarrollar innovación. Esas 12, ¿cuáles son? La oferta, las plataformas tecnológicas, las soluciones de lo que sea, la búsqueda de nuevos clientes, en este caso en la parte de ventas, experiencias del cliente, captura de valor, mejoras en el proceso, ajuste en la organización, cadena de suministro, presencia, aumenta la red y presencia de la marca. Cada uno de esos puntos están ahí en azulito, su definición, en pocas palabras. Lo importante aquí que es, perdón, de que cada uno de esos son como dependencias de la innovación. Yo puedo tomar una, no las 12, solamente una, y con ese pensamiento, por ejemplo, la oferta, ¿qué puedo idear o qué puedo innovar en la oferta que actualmente está haciendo la empresa donde yo me encuentro? ¿Ya? Y la oferta puede venir en base a una demanda o un servicio o producto, ¿ok? Pero aquí donde viene lo interesante,
ser yo el que voy a pensar en eso. Buscar en mi cabeza qué es lo que puedo obtener en base a ese deseo de una oferta, de ofrecer algo. ¿Vale? Entonces son cosas que cada uno de estos ejes nos permite en cierta forma, y el ejercicio nos dice que a la hora de hacer esto como un taller, yo les tenía que decir a ustedes que en base a uno de esos puntos de referencia teníamos que estar creando un nuevo producto, un nuevo servicio, aquí en la clase, por ejemplo. Entonces son cosas que ocurren, ¿verdad? Con respecto a ese desarrollo. El proceso de innovación es muy amplio, muy grande. Esto es como una idea para que ustedes vean de qué tan amplio puede ser. Y si se fijan, aquí aparece un poquito el ciclo de Deming, es esta forma, ¿verdad? Donde según las situaciones, ¿verdad? Que tenemos la número uno, esa situación borrosa, búsqueda de información, definición del problema. Esto se está haciendo como un paso a paso para lograr tener una innovación, para lograr sacar de mi cabeza algo nuevo. Entonces, este puede ser como parte de un desarrollo de ese tipo. Y igualmente esto, a la par de esta información, aparecen lo que son los principales obstáculos. Y llámese obstáculo aquello que no me deja avanzar, ¿verdad? Con la parte de innovación, la creatividad, la visión a corto plazo, el enfoque de factor interno y no hacia el mercado, la falta del sistema para gestión administración y reconocimiento para la creación de ideas. O sea, que las empresas no se interesen en que el personal tenga ese conocimiento o que explote la parte del conocimiento e innovación. Entonces son muchas. Estas no solamente son las únicas, ¿verdad? Yo les pongo las que se consideran que son como las que más se traducen, digamos, de cierta forma en nuestro aspecto, al enfoque de lo que es la parte del conocimiento, de la innovación y la creatividad. El pensamiento creativo, ¿verdad? Esto, ¿de dónde nace y cómo funciona? En cierta forma, la capacidad de crear e imaginar es una característica que diferencia el ser humano en relación con otras especies, con la ayuda de las habilidades cognitivas, todo aquello con lo que yo creo que puedo hacer algo. O sea, yo puedo decir, este lapicero me puede servir para abrir una puerta. Es mi pensamiento cognitivo. No sé en qué momento y si existe una cerradura que tenga el tamaño de este lapicero, pero es mi pensamiento. Es ahí donde se basan cuatro aspectos. ¿Cuáles son esos cuatro aspectos? El pensamiento divergente, o sea, algo fuera de la cabeza, fuera de la caja, el análisis, ¿verdad? Pensar, tener bien claro qué es lo que se quiere hacer, la memoria y la imaginación, ¿verdad? Muchos, y a la hora de hacer una pregunta así, un censo, digamos, de forma general, me dicen de que lo más complicado de todos estos cuatro aspectos es la parte de la imaginación. Muchos dicen, me cuesta imaginarme, fíjese que no veo, pero es parte de un ejercicio que se busca desarrollar para poder obtener un poquito. Hay muchos, mejor digo, hay muchos ejercicios, incluso en YouTube hay prácticas y hay unos talleres donde uno puede aprender a ser un poquito más imaginativo, ¿verdad? Incluso simplemente coloreando o dibujando algo que a usted le llame la atención. Pero eso es para otra clase, por decirlo así. Ahora bien, esos son los cuatro aspectos fundamentales que busca el pensamiento creativo. Tiene lo que es la parte del enfoque, el enfoque creativo, ¿ok? Si se fijan, acabo de pensar algo innovador y me van a decir, bueno, pero innovador que tiene papel tapiz que pone Carlos. No, innovador es que veníamos provenientes de dos puntos diferentes, dos puntos que están expandidos en el universo, ¿verdad? El fútbol y una puerta. Y de ahí nace un papel tapiz. ¿Quién diría? ¿Quién pensó en un papel tapiz aparte de Carlos? Por ejemplo, para que me agarre la idea, vamos al enfoque creativo. Pensamiento divergente ayuda a generar múltiples soluciones a un problema. Un ejemplo de cómo puedo yo ser o desarrollar este tipo de pensamiento es por medio de la lluvia de ideas. Y lluvia de ideas, como les decía, si esto estudiamos nosotros así sentaditos en el salón, yo comenzara a bombardearles preguntándoles directamente a ustedes qué es lo que piensan por tal cosa, por ejemplo. Y simplemente que me saquen lo que tienen en ese momento en la cabeza. Nosotros hace años hicimos un experimento en un salón de clase donde comenzamos a hacer ese tipo de preguntas. Muchos de nosotros lo que se nos pedía era irme para casa, va a haber tráfico, está lleno el comedor, no tengo dinero para irme, tengo que ir a prestarle a un amigo para que me preste, para que me dé, para salir. O sea, son las palabras que salían en ese momento, pero eso es una lluvia de ideas disruptiva. Es decir, en el momento exacto en que se está haciendo la pregunta, está la manera de sacarlo, aunque no sirva para nada lo que sea la respuesta, ¿verdad? Pero lo importante es que salga algo del cerebro. Y eso es parte de una, ¿cómo les puedo decir yo? Un entrenamiento.
¿verdad? Pensamiento lateral. Ideas poco comunes o usuales. Y aquí hacemos algo que se puede llamar hipótesis. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer esto, hago esto otro? Por ejemplo. Y al hacer esa pregunta, ustedes me dicen, pasaría esto. Me dan una consecuencia. La consecuencia me queda a entender que ustedes están pensando una situación que ocurriría si pasa esa cosa, ¿verdad? Si sucede esa situación. ¿Qué estaría planteando yo ahí en ese ejemplo? Esa es una segunda forma de poder sacar el pensamiento lateral, que es con una pequeña frase. Ideas disruptivas. Se refiere a la frecuencia o volumen de una idea con respecto a otra, siendo la más lejana, la más disruptiva. O sea, la más loca es la más disruptiva. Así en pocas palabras, los salvadoreños se lo voy a decir. Y esta sí se requiere el uso práctico. O sea, lo que acaba de mencionar, ahí lo siento por ti, Carlos, pero es el ejemplo de Carlos, que a mí nunca se me ocurrió, sinceramente, con esas dos fotos, un papel tapiz, jamás. Entonces, para mí, Carlos está al otro extremo, ¿verdad? Donde yo me encuentro. Entonces, son cosas que ocurren, ¿verdad? O igualmente lo que nos dijo Néstor con la pantalla de marketing. Yo no pensaba en marketing así, una pantalla jamás. Entonces son cosas que se hacen disruptivos. Y muchos de nosotros tenemos la facilidad de ser bastante disruptivos con las ideas. Y algunos que nos falta, ¿verdad? Que nos cuesta un poquito. Pero aquí lo que yo necesito que ustedes vayan viendo cómo funciona este tema, ¿verdad? Y estamos en la parte de creatividad. La originalidad. Uy, es lo más difícil. Su origen entendido como autoría propia, ¿verdad? Es auténtico, es algo completamente nuevo. Hoy en día, por tanta información, por tanto internet, muchas de las ideas prácticamente se vuelven copiar y pegar, muchas. No quiere decir que no haya algo nuevo, pero incluso ustedes lo pueden notar en el tema artístico, por ejemplo, la música, las películas, videojuegos, en la pintura, se están tomando muchas referencias para llevar a crear nuevos productos, ¿verdad? Por eso a veces uno dice, hey, ese sonido, esa canción me suena. Creo que le he escuchado hace años o hace tiempo. Pero y es nueva, te dicen, le dicen, no, hombre, se acaba de salir. Es un hit de Bad Bunny, Bachiu. Pero no, me suena que él ha escuchado. Entonces ahí comenzaba a ver ese pensamiento, ¿verdad? De que es original y que no. Y es lo más difícil. Dice aquí la parte, en la franja amarilla, lo mejor, la mejor definición y aplicación de la creatividad es libertad, ¿ok? Romper reglas, estereotipos, barreras, paradigmas, etcétera. O sea, olvidar incluso lo que les estoy diciendo, la teoría Huácala, así, sino que salir fuera de todo esto, esa es creatividad. Crear algo completamente nuevo en base a los propios conocimientos, por ejemplo. Entonces, eso es parte del proceso creativo. Si estudiamos en la clase presencial, vieran qué interesante es esa parte. Ahora bien, ante todo lo que hemos visto ahorita, la creatividad versus la innovación, ser o no ser, esa es la cuestión. Es decir, ¿por qué lado me voy entonces? ¿Me voy por el lado creativo o me voy por el lado innovador? No parece que es lo mismo. O posiblemente son lo mismo. No, hay cosas que nos difieren. Y eso tiene que quedar bien claro aquí en la clase, ¿verdad? Recuerden que uno tiene que ver con acción y otro tiene que ver con un pensamiento, ¿verdad? La creatividad es de hacer algo, una acción en sí. La innovación, vuelvo y repito, va siendo un pensamiento disruptivo, fuera de la caja, algo completamente nuevo, ¿verdad? Ahora, antes que no, bueno, como les decía, la parte más importante con respecto a la parte de la creatividad e innovación es la parte gerencial, la parte de jefaturas. Es muy importante que este personaje o estas personas en el día de mañana ustedes lleguen a hacerlo, ¿verdad? Tengan que tener ciertas actitudes, ciertos conocimientos que les permitan tener esas habilidades. No todos lo tenemos tan rápido, no quiere decir que no lo podemos hacer, sino que tenemos que entrenar lo que acabamos de hacer anteriormente. Hay que entrenar el pensamiento, hay que ir pensando un poquito fuera de la caja para que podamos ir desarrollando ese tipo de habilidad, digámoslo así. ¿Qué es la creatividad, verdad? Que sabemos como tema. Es un conjunto de actividades vinculadas a la personalidad del ser humano que permite a partir de la información previa y mediante una serie de procesos internos, que eso es la parte cognitiva, todo lo que nos rodea, el factor de transformación de dicha información para solventar algún problema con originalidad y eficacia. Ese es el concepto que tienen que manejar en cierta forma los gerentes.
Y fíjense esto, yo les decía que hay un pequeño video con el que vamos a poder entrar de lleno a ese factor. A la cuenta de 3, 1, 2. Los seres humanos somos únicos. Somos capaces de componer canciones, de escribir novelas, de rodar películas, de crear, de inventar nuevas vidas, de soñar ciudades, edificios. De hecho, vivimos en un planeta completamente imaginario, en el que todo lo que nos rodea, incluso la ropa que llevamos o lo que comemos, no es más que el producto final de una idea que surgió de la mente de alguien. Existimos porque imaginamos. Y cuando desenredamos la capacidad de imaginar de nuestras neuronas y la ponemos a trabajar, somos capaces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos proyectos, de resolver un problema, de afrontar nuevos retos. Aunque a veces nos equivoquemos, porque tropezar a menudo nos conduce a una buena idea. Todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Lo que pasa es que la tenemos que desarrollar. Hemos de aprender a ser creativos de la misma forma que tenemos que aprender a leer. Y para ello existen 4 ingredientes básicos. Para empezar, debemos saber escoger bien qué es aquello que más nos motiva, nuestro elemento. Para estos surfistas, por ejemplo, es el surf. Se dedican a él con verdadera pasión, que es el segundo elemento que conforma la creatividad. Porque la creatividad es pasión, y la pasión es el motor que mueve nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Están completamente entregados a este deporte. Necesitan practicar y practicar, esforzarse. También disciplina para ir mejorando y controlando su técnica para domar las olas. Y por último, tienen que arriesgar, lanzarse. Aunque en ocasiones salga mal. Porque tras caer muchas veces, saben que lo conseguirán. ¿Y acaso no es eso la creatividad? Ok, esta es la forma más sencilla de entender qué es creatividad, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, ¿verdad? Como le estaban haciendo ahí el paralelismo con respecto a la persona que tiene surf. Mencionaron ciertas palabras, ¿verdad? Que son muy interesantes. Por ejemplo, la parte de la pasión, la práctica, disciplina y, en cierta forma, la perseverancia, ¿verdad? Que a pesar de que posiblemente la gente nos diga o nosotros creamos que no vamos a lograr hacer ese objetivo o lograr ese objetivo, la persistencia nos permite de cierta forma continuar. Entonces, esos son los enfoques generales de lo que es la creatividad y enfocadas a una gerencia. Es muy difícil, como les digo, de que el gerente, solo por ser gerente, automáticamente ya es creativo y es innovador. No es así. Ya quisiéramos nosotros que con solamente un cargo ejecutivo nosotros tuviéramos esas habilidades. Igualmente, esta persona lo que tiene que tener es conocimiento, apasionarse en lo que hace y en base a eso poder desarrollar la temática que necesita para que podamos en cierta forma salir fuera de la caja, ¿verdad? Y tener esa idea o ese pensamiento diferente. El éxito de una empresa consiste en tener la capacidad de redefinir constantemente las reglas del juego, ¿ok? Es decir, si hoy en día las reglas del juego son las siguientes, son estar aquí pendiente en la clase, por ejemplo, y digamos que si me hacen una pregunta, contestarla, pónganse, esa sería como mi regla. Pero ¿qué pasa si cambio el juego? Ya no sería de forma general, sino que más específico. Que yo nombre legalmente a uno de ustedes que se dirija a un compañero, por ejemplo, y que le pregunte algo de la clase. Ya no voy a ser yo, van a ser ustedes. Entonces, eso es lo que va sucediendo ya, y es parte de una dinámica y una regla que ocurre con los cambios que actualmente nosotros estamos viviendo, por ejemplo, con el tema del COVID. Entonces, eso es con respecto a esta parte, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo. ¿Hay diferentes tipos de formas de ser creativos? Sí, y cada uno de nosotros tenemos más facilidad para unas que para otras. No en todos somos buenos, estimados. Ahí sí, lamentablemente esa es nuestra realidad, pero es bueno saber que existen, ¿verdad? Y dependiendo de cada una de estas, nosotros vamos a ir, digamos, acoplándonos o activando ese lado creativo. Por ejemplo, está la artística, que el canto, la música, el tocar guitarra, el tocar piano, etcétera, etcétera. La inventiva va enfocada a la tecnología, ¿verdad? Es, por ejemplo, algunos de nosotros nos gusta estar abriendo los equipos de sonido para saber cómo están construidos. Que después no lo podemos armar es otra historia, pero que lo queremos desarmar, sí, ¿verdad? El emocional, ¿verdad? La parte emocional, que es lo que más me mueve a mí para que yo haga algo diferente. La interpretación, que es la parte filosófica, quiere decir
que en base a lo que yo tengo un pensamiento filosófico, yo puedo hacer cambios en este. La convivencia, que es el enfoque social. Por ejemplo, hoy en día, yo creo que más de algunos de ustedes han visto en TikTok, por ejemplo, que hay gente que anda filmando en la calle y va viendo, por ejemplo, que hay agujeros, hay hoyos, hay una pared que se está cayendo, entonces está diciendo, mire, vengan a quitar esta pared, ¿verdad? Entonces, utilizo tecnología, sí, pero me enfoco a la parte social y a la parte convivencia, que la gente que me rodea no vaya a sufrir algún atentado. Y ese ejemplo, la científica, que es el proyecto de búsqueda, es el conocimiento, es lo que están viviendo ustedes ahorita con el proyecto final. Andar investigando, viendo si esto funciona, viendo si esto no funciona y cómo lo podemos representar. En el documento, en el PDF, está clasificado uno por uno, ¿verdad? Está la información. No voy a tener mucho por tema de tiempo. Ya se dieron cuenta que son las 7, entonces ya no nos queda tiempo. Acá hay una pregunta, o no es pregunta, hay un punto. Dice, ¿eres creativo? Lo sepas o no. O sea, indefinitivamente, aunque nosotros digamos que no tenemos capacidad suficiente para ser creativo, sí la tenemos. ¿En dónde podemos posicionarnos de cierta forma? Según el momento y según la creatividad que nosotros manejemos. En la alta gerencia dice que son lógicos, orientados a las metas, toman decisiones y negociación y debate. El marketing, venta, publicidad, ¿verdad? Que va siendo el entorno un poquito rojo, el innovador, desarrollo y toma de riesgo, diseño. En recursos humanos, la parte de la interpretación, empático, armonizador, sentido de pertenencia. En la administración y la auditoría, en el proceso de producción, por ejemplo, el orientado al procedimiento organizado, seguimiento detallista, etcétera, etcétera. Yo puedo compaginar en donde yo crea conveniente, según el momento y según cómo yo me encuentro en este momento. ¿Ok? ¿Cómo desbloquear ideas? En la plataforma yo les he dejado, perdón, un pequeño resumen. Solo se meten, lo descargan, por favor. Son 6 páginas. Es un resumen de un libro que se llama Desbloqueando Creatividad. Es bien interesante. Los invito a que vayan a la plataforma, lo descarguen. No es tarea, solo lo descarguen. Y cuando tengan tiempo lo puedan leer. Ese es un resumen que yo encontré en internet, consta, ¿verdad? Es de ese señor que se llama Michael A. Roberto. Este libro plantea aspectos importantes que una organización debe asimilar en el tema de la creatividad y la cual busca crecer y desarrollar dentro de esta. ¿Ok? Entonces yo les pongo aquí que vean el resumen. Es muy interesante. Si logran comprar el libro, mucho que mejor. Hay muchos aspectos sobre temas de liderazgo, trabajo en equipo, el desarrollo de personal adecuado al tema creativo. Muy interesante. Ok, dentro del libro es lo que les decía, los líderes y las organizaciones afirman que que valoran la creatividad, pero a menudo albergan prejuicios y perpetúan entonces que desalienten las nuevas ideas. Eso lo plasma este señor en el libro, dando a entender que muchas empresas dicen, seamos creativos, seamos innovadores, pero no promueven. Promover significa que ponen ¿qué? En un correo o que no, que te incentivan, te mandan a capacitar, te dan información, te dan cosas que permiten que tengas esa posibilidad de ser creativo e innovador. Los líderes pueden cautivar la creatividad de los empleados si superan las 6 actitudes y creencias que disuaden a los empleados a ser creativos. Como líder, tenemos responsabilidad de hacer que todo el personal tenga la capacidad de ser creativo. Si no lo son ellos, mucho menos somos nosotros. Entonces tenemos una alta responsabilidad para los que son jefes de proceso, por ejemplo. Tienen que estar pendientes de que su gente sea creativa constantemente. Los líderes que utilizan las habilidades y aptitudes de los grandes maestros estimulan la creatividad y desbloquean el potencial creativo de los empleados. Y es ahí donde hay muchas empresas que promueven al personal cuando es creativo incluso, ¿verdad? Pero hay que hacer cierta evaluación y hay que ser constante en eso. Todos esos puntos los ven en este resumen para que usted tenga un poquito más de interés en lo que estoy contando, un medio spoiler, ¿ok? Las diferencias entre creativo e innovación son muy amplias, ¿verdad? Conste, ¿verdad? En el enfoque dice que la creatividad es pensar nuevas ideas y la innovación es ejecutar las ideas creativas, ¿ok? No es cualquier idea, las creativas. Personal la creatividad es intrapersonal y la innovación es interpersonal, ¿ok? Son dos aspectos completamente diferentes. Y así sucesivamente hay diferentes tipos de diferencias entre esos factores, ¿ok?
prácticamente con eso cerramos el aspecto de creatividad e innovación en esta clase. Allá afuera hay mucho más información y mucho mejor explicado todo esto, pero es importante que ahorita tengan ese conocimiento en sus manos para que comencemos a desarrollarlo. Hoy vamos con el último tema prácticamente. Metodología para la creación e innovación en las estructuras organizacionales. Y voy a ser bien conciso, ¿verdad? Ya que prácticamente tenemos media hora. ¿Qué herramientas o qué técnicas puedo yo utilizar ahorita en la empresa que me ayude y me permita desarrollar personal y que a la misma vez sea creativa e innovadora? Y para no leerles todo este contexto, hay cierta metodología que se lleva a seguir un paso a paso. Usted me puede decir, mire, pero la creatividad no es algo libre, pues no, usted nos decía que la libertad. En efecto, y así es, pero si existe una metodología, no nos llamaría la atención practicarla para saber si funciona, ¿verdad? Y quizás esta me ayude un poquito más y hacer un poquito más rápido en el tema creativo. Por ejemplo, aquí hablamos que hay varios pasos, por ejemplo, la parte de diagnóstico organizacional, que hablamos mucho de él en esta clase, no en esta clase, en esta asignatura, planeación del estudio, autorización del estudio, recopilación de información, elaboración y planteamiento de las propuestas, y hay dos fases. Fase 1 es el análisis estratégico y el último es el diseño. Y hablamos de diseños organizacionales también nosotros en la unidad número 3. La implementación, que es llevarlo a cabo, que es lo más difícil, ¿verdad? Y la octava, que es evaluación periódica, desempeño, potencial, entrevistas y encuestas que son utilizadas dentro de la organización para desarrollar este método. En el documento, en el PDF que ustedes tienen de la clase, está explicado uno por uno. Por tema de tiempo, les repito, no lo voy a presentar aquí, pero lo dejo aquí que quede como claro de que está esta información. Están esos 8 pasos y en el documento está explicado uno por uno. ¿Ok? En fin, una metodología para la creación e innovación es viable según lo que ustedes crean convenientes. Lo importante es llevarla a cabo e implementarla, ¿verdad? Independientemente seamos líderes o mejor dicho, no seamos jefes o no. Líderes todos ustedes son. ¿Ok? Entonces prácticamente eso sería como el pilar fundamental con esta parte. Hoy vámonos con la última sesión. Herramientas de gestión para la alta dirección. ¿Ok? Alta dirección son todos ustedes. En la actualidad existen diferentes factores que intervienen en el desarrollo de una organización. Estos ocasionan por los cambios económicos, aumento de la información y la movilidad laboral, físico o digital, lo que estamos viviendo nosotros. Ahí aparecen estas cosas como son el dinamismo, la globalización, la mejora continua, competitividad, apoyo organizacional y utilización de la tecnología. Correspondiendo a todo este montón de cosas que están pasando actualmente en el planeta y en nuestras vidas, podemos utilizar, por ejemplo, estas 4 herramientas, ¿ok? El cuadro de mando integral, que es el Balance Scorecard, el coaching gerencial, el Just in Time y el e-manufacturing. Muchas de esas nosotros ya las hemos visto en otras clases, en otras asignaturas. En calidad total, por ejemplo, se ven Just in Time y el e-manufacturing, y hay otras herramientas, y el cuadro de control también creo que un poquito se ve en calidad total, pero en producción, en administración de la producción se ve también el cuadro de mando integral, por ejemplo. Aquí solo medio lo vamos a sondear, no vamos a profundizar, ¿verdad? Por lo mismo, porque son temas para una clase por cada uno. Por eso les digo todo. Pero lo interesante aquí va a ser que vayamos hablando un poquito sobre cada uno de ellos y cómo funcionan. Por ejemplo, el cuadro de mando integral, y que para los que les encanta el inglés, el Balance Scorecard, ese es un método que busca comunicar a toda la organización las metas y estrategias que se pretenden lograr en esta, o sea, en la misma empresa. Busca eficientizar la información y la estructura de forma sencilla. La estrategia de una empresa traduce la visión y las estrategias en la organización en diferentes objetivos. Va enfocado en esos 4 aspectos: formulación de la estrategia, balance scorecard como tal, la ejecución de la estrategia y la visión. Si yo tengo claro en mi empresa esos 4 puntos, ya solo corresponde el que yo haga lo que es el balance scorecard, ¿verdad? Es un modelo de gestión que ayuda a las organizaciones a clasificar su visión, a comunicar su estrategia, traduciéndola, digamos, lo traduce para que todo el personal que esté involucrado entienda qué es lo que se busca hacer en la empresa. Busca el enfoque financiero, busca una medición a largo plazo y establece la definición de ciertos indicadores de desempeño que se requieren para que se lleve a cabo. Si es un gran trabajar, es muy amplio,
Y como les digo, no voy a tocar mucho, sí toca varias cosas. Por ejemplo, la parte de desempeño financiero, la eficiencia de procesos, conocimiento e innovación y la satisfacción del cliente para que se cumpla lo que es el cuadro integral. O sea, si yo no cubro esas áreas, de nada me va a servir que haga el mejor cuadro integral o el Balance Scorecard si no me va a llevar a cabo ninguno de esos factores o dimensiones, como dicen acá. ¿Ok? Teniendo eso claro, se desarrolla lo que es, en base a esta infografía, perdón, se desarrolla un paso a paso para su seguimiento y su elaboración. Número 1, hacernos preguntas para que se ejecute cada uno de esos puntos. Dice aquí que el análisis interno y externo, ¿en qué situación se encuentra la empresa? El estado actual, visión, misión, valores de la empresa, competencias críticas, ahí podemos aplicar FODA, ahí va a depender cómo, qué tanto conocimiento tenemos nosotros para poder utilizarlos acá en esta herramienta, ¿verdad? Pero lo principal y lo más importante es que vayamos haciendo uno por uno cada una de esas etapas para desarrollarlo, ¿verdad? Son, como pueden observar, 8 y termina con la evaluación. El mapa estratégico también cubre lo que anteriormente vimos como enfoques: finanzas, el cliente, el proceso y el personal, tomando en consideración qué es lo que se puede definir como lo más importante, a lo menos importante, pero no quiere decir que lo que no le vamos a hacer caso, sino que darle un orden, una prioridad a cada uno de los factores. Perdón. Este es un ejemplo de un balance scorecard para una empresa X. No le quise poner el nombre de la misma, pero para que ustedes vean cómo se va llevando a cabo. Y se tiene algo bien interesante. Cuando se habla del balance scorecard, a la mente se nos viene la parte de la finanza, se nos viene la parte de números meramente. Y no quiere decir que no haya. Claro que hay un montón de números, hay un montón de factores, ahí se ven, hay incluso porcentajes. Pero lo importante es establecer objetivos. ¿Ya? Luego de tener establecido el objetivo, ¿cuánto pesa ese objetivo dentro de mi proceso o de mi incremento de la mejora que quiero implementar en la empresa? Por ejemplo, yo puedo decir que para este cuadro que están viendo en pantalla, todo esto tenemos que llegar al 100% de efectividad, o sea, cumplir la meta del proyecto solamente para atacar un factor. Finanzas, por ejemplo. Solo un factor. Y las demás me van a decir ustedes, ok, hay que hacer lo mismo para las demás también. ¿Y por qué? Porque cada una va tocando un punto de diferencia. Hay un momento en donde puede ocurrir que puede haber que alguna de estas perspectivas toque a la otra. Puede suceder, va a depender de la información y de qué tanto tan cercana una de otra, consta. Pero lo importante es que la vayamos nosotros declarando y estableciendo, dando a entender que existe un inicio y un final, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, se está estableciendo incluso colores para manejar el control visual y que de forma visual sepamos a cuánto tenemos que llegar nosotros para llegar a tener el resultado. O sea, que si yo aquí en el resultado yo le pongo 10, yo sé que estamos en rojo, que no estamos alcanzando la meta, entonces hay que cumplirla, ¿verdad? Hay que lograrlo. Y si se fijan, son retadoras. En este momento, para eso que estoy marcando, el máximo es el 20%. Perdón, es el 20%. No quiere decir que solo el 20% tengo que llegar. Si yo logro el 50%, puchica, mucho que mejor. Pero esos son retos que se hacen por equipos, ¿ya? Y se construye un balance scorecard. Es mucho más amplio, ¿verdad? Consta, les vuelvo a repetir, solo estoy dándole una breve información sobre cada uno de esos puntos, ¿verdad? Por el tema de tiempo. Igualmente, aquí hay otro balance scorecard donde podemos definir años y va a depender cómo lo queremos construir, ¿verdad? Los proyectos, los nombres de los proyectos, hacia qué vamos a atacar. Si se fijan, siempre los enfoques están finanza, cliente, proceso y aprendizaje. Siempre es parte de los puntos, pero es importante que nosotros los tengamos bien claros. Y va a depender cómo lo queremos desarrollar dentro de la empresa donde nosotros estemos. Es decir, si la empresa ahorita no está queriendo ser, digamos, innovadora, no se coloca. Simplemente se va a colocar aquello que pretendo cambiar y mejorar en el tiempo. Ok. Beneficios hay un montón, solo voy a leer uno. Los directivos tendrán un mayor conocimiento de sus áreas, permitiendo una mejor gestión de cara a la orientación hacia los resultados deseados. Ok, ese es un ejemplo que puede ocurrir entre un montón de más, ¿verdad? Perdón, bueno. Coaching gerencial. El coaching gerencial, en pocas palabras, es algo bien dinámico. Hay muchos gerentes que ya los mandan a capacitar en ese tipo de temas para que tengan conocimiento de cómo manejarse con el equipo.
o con su subordinado, ¿verdad? Cómo establecer, mejor digo, metas, objetivos personales o organizacionales, de cierta forma. Es una herramienta que permite ayudar a cada persona a conectar con la mejor versión de sí misma. Busca así convertirse en un mejor administrador y dar lo mejor de sí. El coaching gerencial es una metodología que ayuda a gerentes y colaboradores a potencializar sus habilidades. Aquí prácticamente no es buscar la mejor respuesta posible, sino que la respuesta que tú me des. Si tú me dices, mira, actualmente no estamos trabajando de la mejor manera posible, si tú no me lo dices, jamás vamos a cambiar nada. El coaching gerencial te dice a ti que tenés que regirte hacia lo que busca la organización o en donde nos encontremos y saber utilizar, digamos, la comunicación más directa con nuestro gerente, nuestro jefe o supervisor. ¿Ok? Esa es parte del acondicionamiento del coaching gerencial. Hay muchos aspectos que se tocan, conste, ¿verdad? No, el coaching gerencial, como lo decía anteriormente, no solamente se dirige a la parte gerencial, sino que también a nosotros como colaboradores. ¿Qué quiere decir? O sea, que ustedes pueden aprender de un coaching gerencial no siendo gerentes, ¿me entiendes? Sino que prácticamente teniendo el conocimiento de lo que la herramienta da y poderla poner en práctica en nuestras propias actividades, ¿verdad? Aquí está un sí y un no, o sea, lo que es y no es un coaching gerencial. Por ejemplo, en el gerencial dice que es un medio de aprendizaje y desarrollo. Y lo que no es una oportunidad de corregir la conducta o acciones a otra persona. Eso jamás, ¿verdad? E incluso el coaching gerencial le ayuda a la persona a poder entender cómo trabaja la otra persona. Muchos de nosotros, no todos obviamente, somos desordenados a la hora de tener nuestra computadora, nuestros archivos en la computadora misma o en la casa, ¿verdad? Y hay otro lado adverso, diferente, en donde hay una persona que, hombre, todo tiene bien estructurado. Entonces, imagínense una persona trabajar así con otra. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo vamos a realizar esa actividad? Entonces, porque yo puedo ser prejuicioso y decir, no, no me parece trabajar con esa persona porque es muy desordenado y posiblemente las cosas las encuentren mucho más rápido que como nosotros lo tenemos en nuestro método. Pero son dos formas diferentes de trabajar y el coaching gerencial me permite también tener ese entendimiento. ¿Ok? ¿Qué busca el coaching? Conseguir las metas, mejorar el rendimiento y proyectarse hacia un máximo de los resultados. Eso es lo que se va buscando con el coaching. Aquí es una representación, o digamos, es una gráfica de cómo se desarrolla la función del líder como coach. ¿Ok? Es decir, yo aquí puedo establecer qué es lo que yo busco desde un factor de coaching, de líder, y lo que quiere el personal. Entonces yo tengo que ir buscando de que esta brecha es la primera fase del coaching. O sea, yo voy a buscar cuidar. ¿A quién voy a cuidar? A mi subordinado, ¿verdad? ¿En qué aspecto? Primero, si le falta conocimiento, voy a cuidar en que él tenga el conocimiento que él necesita para hacer su actividad de la forma más adecuada. Puede suceder que no necesite eso. Él ya es conocimiento, ya sabe de todo cómo lo que tiene que hacer y tiene que hacer en la empresa. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer si fuera, por ejemplo, yo necesito que esta persona necesite parecer hacer que nos motivemos, ¿no? ¿Qué necesito? Primero que todo, dejar muy claro que tiene que tener, ¿cómo se llama? Confianza, crear confianza en esta persona. Si ustedes me dicen, no, no tiene confianza, entonces hay que buscar la manera que esta persona lo tenga. Y este es un ejercicio de tanto el coach como el colaborador tiene que ir manejándose a la par. Uno no puede ir antes de que no se logre alcanzar la meta, en ese caso. Este es solo un cuadro como explicativo, ¿verdad? Es mucho más amplio y tendría que darle un poquito más de ejemplos, pero para que usted tenga la idea de cómo funciona esta metodología. Igualmente hay una pirámide, y la pirámide desarrolla lo que es los novatos, el aprendizaje, la ejecución, el ejecutor, el experto y el maestro líder, que es el que conoce todo y tiene todo el conocimiento de la herramienta. ¿Ok? Va a depender cómo yo llevo a mi personal para poderlo practicar o qué tantos conocimientos tengo yo para poder definirme si soy un novato, un ejecutor o un experto en la herramienta. Y en base a eso yo tengo que tomar la decisión de qué voy a ejecutar según el punto, ¿verdad? Lo que está aquí en estas palabras de aquí. Y en base a qué yo tengo que ejecutar o activarme como coach o como líder.
Las reglas a seguir por un coaching gerencial son establecer metas o tareas, definir metas, objetivos, plantear reglas dinámicas, ¿verdad?, del grupo, buscar la colaboración, ir al ritmo del grupo y aprender juntos. ¿Ok? No todo lo va a saber el gerente, no todo. Muchas veces a ustedes les ha pasado de que llega el nuevo gerente, ¿verdad?, un proceso, y ¿quién es el que les va a enseñar? Son ustedes. Ustedes le van a enseñar al nuevo gerente. Entonces, ustedes tienen que darle todas las herramientas al gerente para que él comience a trabajar en esta nueva área. Y él tiene que tener también el suficiente conocimiento de poder desarrollar, digamos, en cierta forma, cómo hacer que el colaborador que acaba de ayudarle tenga más herramientas para poder mejorar su proceso. Aquí hay otros beneficios. Aquí solamente de forma general solo voy a decir que produce más ideas creativas y fuera de la zona de confort. Eso es lo que busca el coaching gerencial. Si ustedes están manejando un coaching gerencial actualmente en la empresa donde ustedes trabajan y ya manejan esto, estamos súper bien. ¿Ok? O sea que vamos en buen camino. Ya si ustedes me dicen, no, ninguna de esas, ni se ve nada, ni para adelante ni para atrás, hay que trabajar mucho más con el personal, ¿verdad? Y mucho más con el gerente. Just in time. Ok, esta herramienta es muy enfocada al tema de logística, al tema de tipos de entrega a nivel interno, externo de una empresa, independientemente sea administrativo o productivo. Mucho se rige en sus inicios como una herramienta meramente a nivel de plantas industrializadas, pero hoy en día muchas empresas lo utilizan, incluso en empresas como call center, en tema de la velocidad de la actividad y la calidad de la misma. No todo es ser rápido, tengo que ser rápido, pero hacerlo súper bien, ¿verdad? Aquí habla de, se hace el pedido frecuentemente, se hace una frecuencia para pensar, no se requiere la bodega y se entrega directamente al cliente. ¿Ok? Ese es el enfoque directo con respecto a Just in Time. Para que se pueda llevar a cabo esta gestión se debe de hacer previsiones, pronósticos de la demanda sean precisas, o sea, se manejan requerimientos específicos de los clientes. La entrega debe ser rápida, ¿ok? Eso es las dos premisas principales. Si se cumplen estas dos condiciones anteriores, los productos llegan a justo a tiempo para ser vendidos y ni se necesita el almacenaje, ¿ok? Eso es lo que se hace, porque lo estamos vendiendo directamente, prácticamente salen de la planta y se van al cliente directamente. No se requiere de una bodega. Ventajas y desventajas hay un montón. Eso les pongo las principales. Les voy a leer una de las ventajas: alto incentivo para los obreros de elevar rendimiento. Y la desventaja es retraso y suspensión por falta de suministro, por ejemplo. ¿Ok? Va a depender cómo estamos contabilizando, estableciendo nosotros nuestro régimen de just in time en el proceso que estamos evaluando. Se aplica de muchas formas. Esta es una forma, digamos, sencilla de poderlo practicar para aplicarlo ya el día de mañana, pero requiere de cierta forma que todo el personal conozca la herramienta. Pues si el personal no conoce y es primera vez que lo vamos a aplicar, requerimos de una capacitación, y la cual me va a incitar y a demostrar cómo funciona esa herramienta dentro de la empresa. ¿Ok? Eso de forma general. Vamos con el último tema. El Lean Manufacturing es una herramienta que muchos de ustedes la conocen. Yo no voy a meterme más de lo que tienen que conocer ustedes, pero para que tengan en mente que existen. Esta herramienta va enfocada a la producción ajustada o esbelta, de la reducción idónea de la productividad. Muchas empresas en nuestro país actualmente están funcionando con esta metodología. Hay muchas que la implican de forma superficial y otras que la van dejando muy adentro y a profundidad, ¿verdad? Para que esto vaya siendo algo constante, ¿verdad? Como la palabra misma dice, es mejora continua. Depende del autor o tipo de industria, se le da una connotación a fabricación, producto ajustada, ágil, esbelta, sin grasa, etcétera, etcétera. Va a depender qué tipo de consultor, por ejemplo, nos enseña esta metodología dentro de la empresa para que la apliquemos. Y el objetivo de esta es crear una nueva filosofía de trabajo, centrada en las personas y trabajo de eliminación de cualquier tipo de despilfarro. Utiliza una serie de herramientas como Hidoka, Gecunda, Canva, Kaizen, SMED, 5S, etcétera, para su implementación, para que se lleve a cabo. ¿Ok? Los principios principales del Lean Manufacturing, principalmente hablando, son el valor del producto, identificar el flujo, dejar que el cliente tire o jale, conseguir y dejar que el flujo fluya de forma continua sin que se pare,
y buscar y perseguir la perfección. Eso es lo que busca Lean Manufacturing de cierta forma, y el pensamiento Lean es eso. También se debe saber de que para Lean Manufacturing hay un enfoque de lo que tiene valor y lo que no tiene valor, ¿verdad? Muchas veces nosotros a la metodología a veces se confunde y se cree que lo que no tiene valor no sirve. Y no, lo que se da a entender que lo que no tiene valor significa de que es algo que posiblemente, si es útil para el proceso, si es necesario para que se logre la meta, pero que posiblemente nuestro cliente no le es útil para él, para el cliente en sí, pero sí para el proceso. ¿Ok? Pero eso me da a entender a mí que yo tengo que darle una connotación a esa actividad o a ese proceso en específico. Hay mucha información sobre el tema de Lean Manufacturing. Hay una relación entre lo que es un antes y un después, o una producción tradicional, como se dice aquí, y una producción lineal, ¿verdad? En una que otra requiere ciertos cambios y cierta velocidad de diferencia entre eso. Lo que sí te invita a Lean Manufacturing es que tú hagas una retrospectiva de tus actividades, o sea, que te conozcas internamente para luego tener claro cómo funcionas y en base a eso puedes hacer mejoras en todo eso. ¿Ya? Eso es lo que hace ver en esta parte. Su inicio viene de la empresa Toyota, allá en Japón, y de ahí viene también una trascendencia en temas de calidad con Henry Ford, Fred Taylor, Edward Durán, etcétera, etcétera. Y la palabra tal como Lean Manufacturing proviene de un libro que se llama La máquina que cambió el mundo, que se escribió en los años 90, y de ahí se sacó ese extracto, esa palabra de Lean Manufacturing, y se aplicó ya a esta metodología como tal. Hay tres pilares que no hay que dejarlos a un lado. Uno es el respeto por las personas y la sociedad, eliminación de desperdicio y la mejora continua, que hay que dejarlo muy claro desde el inicio que se implementa esta metodología. El sistema de Lean supone un alto grado de compromiso por parte de la dirección de la empresa que busca su implementación, tratando de cambiar su filosofía y cultura en el proceso. ¿Qué significa eso? Esta herramienta requiere, obligatoriamente hablando, que el dueño de la empresa, el gerente del lugar, esté dispuesto a 100% al implementar Lean. Si el gerente de la empresa dice, no, me hagan ustedes, yo sé que lo van a hacer bien, pero esta persona no ejecuta nada, no le interesa ni desde su punto de vista personal hacer algo de Lean Manufacturing, rara vez va a haber un buen beneficio en la empresa por aplicarlo así. Entonces, lo primero que se requiere es que el personal administrativo, en este caso los gerentes, la jefatura, los supervisores, sean los primeros en incitarlos a hacer Lean Manufacturing, ellos mismos, solitos, ya, para luego pasar al personal, y con el personal y junto con el líder de la mano hacer que esto funcione. De otra manera, no funciona. Y hacer una remembranza a diferentes tipos de herramientas que hemos estado hablando nosotros, ninguna empresa va a poder ser, digamos, o aprovechar todos los beneficios de una herramienta como esta si sus jefes, sus líderes no creen en ella. Si yo soy el gerente, yo digo, otra vez vienen a inventar esta gente, ¿verdad? El dueño está inventando, pero yo como gerente no lo creo. De nada me va a servir que la gente se sepa y lo haga. De nada me va a servir. Hay más información para que ustedes la puedan leer. Igualmente, diferentes tipos de beneficios, y yo aquí solo les coloco los beneficios de forma porcentual, porque Lean Manufacturing busca que manejemos el tema de valores, de números, no solo, ¿cómo te sentís? Súper bien, no. 100, 100 por 1, 50% bien, ¿cómo te sentís? Un 75%, va, hay que mejorar porque necesitamos llegar al 100%. Entonces, Lean Manufacturing incita en que me des números, independientemente de qué estemos hablando. ¿Ya para qué? Para lograr el 100%, para lograr la meta de productividad, para lograr alcanzar los objetivos que se tienen plasmados. El Lean Manufacturing va enfocado directamente al cliente. ¿Ok? Y si eso quiere decir que voy a tocar la planta, voy a tener que hablar con el gerente general de producción para que me ayude, ni modo. Tengo que hacerlo, tengo que ejecutarlo. Aquí hay una parte donde se ve lo que es sin Lean Manufacturing y con Lean Manufacturing. De la forma rapidito, solo les digo que sin Lean tenemos seguridad de taller, manejo tecnología de punta, el crecimiento de volumen de metas, son cosas que se van tocando. Con Lean Manufacturing ahorras tiempo, empresas de nivel mundial, personas motivadas por la mejora, etcétera, etcétera.
La preparación para el camino del Lean Manufacturing está enfocada a la estandarización, aprender y enseñar, cultura en acción, comunicación eficaz, compromiso de la gerencia, planes para cambio de cultura, recompensa y aprendizaje, y etcétera, etcétera, entre otros factores. Barrera de la implementación. ¿Qué es lo que me impide que no logre yo aplicar Lean Manufacturing? Bueno, resistencia al cambio, chicos. Hay que trabajar con el personal para eso. Resguardo de la información, porque aquí aparecen esas personas donde dicen, si les enseño cómo hago las cosas, me va a despedir. Entonces se hace una capacitación, se promueve para que la gente tenga claro que, y no tenga temor de enseñar lo que hacen. Resultados cortos, medianos y largo plazo. Aquí no todo es a largo plazo, se tiene que definir por cada segmento. Esta es una casita de Lean Manufacturing, son la mayoría de las herramientas y muchas más, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de cuántas herramientas podemos utilizar. Tengan en consideración de que cuando vamos a implementar ese tipo de herramientas, la casita no solamente es para posicionar una determinada herramienta en X lugar, sino que para entender de que, por ejemplo, en esta parte de aquí en color azul son la base del desarrollo de Lean Manufacturing y existen pilares como este y como este, que son los que vamos o tenemos que construir en el tiempo, ¿ok? Para luego colocar un techo en el cual ahí viene la producción, calidad, costo, entrega, seguridad, ética, etcétera, etcétera, que acomoda todas estas herramientas dentro de una organización. ¿En cuánto tiempo se puede llegar a hacer? Podemos tardar años, 5, 10 años, 15 años, 20 años, independientemente. Nunca se puede detener. Mira, se logre implementar un tema filosófico, un tema de actuación de cultura, de creer, de que al ocupar esta herramienta voy a hacer bien mi trabajo. A partir de ese momento, créanme, lo que esto va como espuma, como dice, va en crecimiento constante. Hay otras herramientas que nos sirven, todas las que hemos hablado de calidad, en otras herramientas de otras asignaturas, también las utilizaríamos y son parte de la metodología también. Y prácticamente, estimados, con eso llego al final. Tuve que quitarle varias información, como ustedes ya pudieron haber observado cuando vean el documento en la plataforma, pero es por temas de tiempo.